esperamos siempre que inauguramos que nos vaya bien. No se transfería ese dinero por un total de 8.000 millones de pesos. Yo soy administrador del Paseo de Compra Punta Mogote. La más importante, la mejor. Nosotros estamos proyectando una cifra del orden de 15 a 20.000 piletas de ese tipo sin declarar. El que se tira a la pileta paga, pero paga poco. ¿Usted qué hace con las vacas? Bueno, yo tengo frigoríficos, aparte tengo campo. Por eso dejó a los abuesos de la DGI con los ojos como platos, cuando vieron su declaración fiscal donde Samir declaró que vive de las donaciones de sus familiares. Ahí lo ves perfectamente. Detrás a Zurich entran los autos. Admitió haber lavado dinero y vendido facturas falsas. Se estima que hay más de 1 millón de trabajadoras en la actividad y solo hay registradas 535.000. Bouffret, ¿cuánto hace que sos periodista económica? Más de 20 años. 20 años. Sí. ¿Dónde laburaste? Laburé en Infobae, en Noticias, escribo en La Nación. Todos medio serios, sacando noticias, todos medio serios, digamos. Sí. ¿Y alguna vez te habías imaginado esto? No. Señores, vamos a hablar esta noche de la economía en negro y pensamos que esta era la mejor manera de hacerlo. Estoy acá con Cecilia Bouffret y lo que queríamos contarte es que gran parte de la economía argentina, gran parte funciona en negro. Esa masa de guita no paga impuestos y esa avivada nos cuesta caro a todos, Cecilia. Sí, esa avivada nos cuesta caro a todos, participamos todos de esa avivada con distintas razones, con distintos argumentos, pero lo cierto es que si ves los números del INDEC, el INDEC dice que más o menos hay unos 150.000 millones de dólares de la economía que están en negro. 150.000 millones de dólares. 150.000 millones de dólares. ¿Y la economía argentina cuánto produce? ¿Cuánto es el PBI? Son un poco más de 500.000 millones de dólares. O sea, es casi un 30% de la... Exactamente, claro. Hay algunos rubros que tienen una evasión más grande, otros que tienen menos, y ahí tenés más o menos ese promedio calculado. Claramente lo que puede calcular el INDEC probablemente esté subestimado, sea un poco más que eso. Esa es la economía en negro, sí. Y hay que ver después cuánto es la evasión de eso, ¿no? Más o menos un 30% de eso debería ir impuestos. O sea, 50.000 millones. Exacto, 50.000 millones de dólares. Suponete que esa guita no se evadiera, que esos 50.000 millones todo el mundo tuviera un rapto de conciencia y fuera y garpara. Fuera y pagara. Bueno, por un lado podrían bajar los impuestos, ¿no? Por ahí, o sea, necesitas, sí, claro, y todo pagaríamos un poco menos. Pero si esa plata se pagara, le podrías aumentar a los jubilados 18.000 pesos a cada jubilado. 18.000. Pensá que la jubilación mínima está lejos de ser ese número, ¿no? Sí, claro. A muchos de los jubilados les duplicarías la jubilación, les más que duplicarías la jubilación con esa plata. Y viste que se habla tanto de la cantidad de kilómetros de autopista, el gobierno dice ahora que quiere construir 2.800 kilómetros de autopista. 2.800. Dice el gobierno que quiere construir 2.800, que es más o menos lo mismo que se construyó en los últimos 40 años, creo. Con esa plata vos podrías construir 28.000 kilómetros de autopista, 10 veces más de lo que hay en un plan para hacer en 5 años, podrías hacer de autopista, o sea, te sobraría, pavimentamos la Argentina, ¿no? Y decime cómo sería eso en hospitales. Y en hospitales son unos 1.000 hospitales, pensando en el presupuesto que costó alguno de los últimos hospitales inaugurados, que son siempre hospitales bastante sofisticados o con relativo nivel de complejidad, ¿no? Ese es el número de hospitales que se podrían hacer con esa plata. Pensá que eso es la plata por año, además, ¿no? Claro, claro, esto no es que se garpa y ya está. No es que esto lo dejaste claro, de pagar. Claro, vuelve a haber otros 100.000 millones el año que viene. Y todos los años 50.000 millones. ¿Sabés qué es 50.000 millones? Podría ser 1.000 hospitales por año, es un delirio. Exactamente. Claro, bueno, podrías tener un crédito del Fondo Monetario por año. La plata que le pediste al Fondo Monetario la podrías tener de recaudación si la recaudación fuera, si el esquema fuera perfecto. ¿Cuántos en la laburantes Argentina hay en negro dentro de lo que se llama la población económicamente activa? O sea, claro, todos los que laburan. Todos los que laburan, hay 4.600.000 personas,
un poco más de 4,5 millones de personas que trabajan en negro. Eso es el que trabaja completamente en negro. Ahí no estás hablando de... ¿Ahí no están metidos una parte y una parte? No están metidos los que son monotributistas, no están metidos los que son autónomos y trabajan de alguna manera en relación de dependencia encubierta. Toda esa zona gris la estamos dejando afuera. Solo los que están totalmente en negro, que tienen un trabajo completamente informal, son 4.600.000 personas. Pasó una cosa que se repitió en el censo del 94 y en el censo del 2004. Es que cuando, por ejemplo, se hace el censo económico y se hace el censo de población, sector industrial, por ejemplo, le preguntan a las empresas cuántos empleados tienen. 1 millón declaran. Le pregunta el INDEC a las personas cuántas trabajan en una industria. 2 millones. Claro, imposible. En todo el tiempo encontrás como esa inconsistencia. Es el 40% de los trabajadores y a eso le tenés que sumar todos Ahora, los que ¿cómo tienen haces una para situación blanquear? Porque yo medio. veo que el gobierno dice, bueno, vamos a facilitar un blanqueo del laburante en negro. El tipo que tiene un laburante en negro, lo tiene porque decidió directamente no pagar. No es que a partir de ahora va a pagar. A partir de ahora tampoco le cierra al tipo tenerlo en blanco, ¿me entendés? Claro. Es que vos podés amnistiarle lo que debe, pero ¿qué haces con lo que ya no con lo que tiene que garpar de ahora en adelante? Y ahí el esquema o el planteo es que vos le perdonás lo que debe y en adelante lo deberías fiscalizar mucho más fuerte como para que esa persona tenga miedo a eso. Pero la verdad es que los que te dicen los economistas, los que te dicen los que han estudiado economía laboral y demás, es que en realidad la evasión de las cargas sociales, el empleo en negro en realidad está mucho más vinculado que a los impuestos del trabajo, a la facturación en negro. Como vos facturás menos de lo que realmente vendés, no te alcanza eso que facturás como para tener 10 empleados. Entonces declarás 2. Se terminás negreando porque no te alcanza para fiscalizar tu negro, el de la venta de la empresa. Exactamente, para que te cierre. Yo me imagino también que el tema de la indemnización debe tener que ver con eso. Bueno, y después esa cosa de... Sí, pero también es cierto que la verdad es que la presión que ha habido en los últimos años de juicios laborales, aún para empleos no registrados, ha sido muy alta. Así que ahí hay un peso de toda esa carga, es cierto, pero también de la facturación. ¿Y qué pasa con el tema del blanqueo? Bueno, ahí tenés en el blanqueo un número enorme. Argentina fue el país que tuvo el número más alto de blanqueo. Solamente está cerquita Italia, que tuvo un blanqueo de 90.000 millones de dólares, con la potencia que tiene, o sea, una economía europea versus la Argentina. 120.000 millones de dólares se exteriorizaron además, ¿no? Se blanquearon. Ahí había casas, cuentas. Y ahí lo que hubo fue amnistía total. Vos declarabas y listo. Todos los que en la primera parte hasta el 31 de diciembre te perdonan todo lo que debías, tenés que empezar a pagar a partir de ese momento y de ahí en adelante tenías una carga del 5, del 10%, depende del momento. Sobre lo que pagabas. Sobre lo que empezabas a pagar. Sobre lo que empezabas a pagar, así que ahí estaba. A ver, hablemos del comercio. El comercio en negro se calcula, escucha esto, que son unos 70.000 millones. 70.000 millones de pesos factura el comercio en negro. Ahí solamente de IVA tenés casi 15.000 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Eso ahí... Vos fíjate, perdóname, porque estamos todo el tiempo escuchando hablar de cifras y cifras. Ahora todos saben, para dar una cifra que todos conocemos, 300.000 millones quiere ajustar el gobierno. Claro. Bueno, pensá todo lo que estamos diciendo, detenerlo, si haría falta ajustar. Evidentemente no. Si toda esta plata estuviera en el sistema, ¿y quiénes somos los que no ponemos esa plata en el sistema? En principio somos nosotros mismos, porque estamos hablando de gente que no hace los aportes que tiene que hacer, o de tipos que venden en negro, o de tipos que cobran en negro, de víctimas o de victimarios, pero de ese mismo sistema, digamos. Sí. Lo que quiero decir con esto es que es guita la plata que nos falta es plata que está. El problema es quién se la lleva, para decirlo de este modo. Pero la plata está. No es, ni siquiera es plata que hay que traer. La plata está. Pero está o en un canuto, o en una caja, o en el exterior. El problema es quién se la quedó, quién se la lleva. 70.000 millones se evaden en el comercio, lo que son 1.000 saladitas. Claro, hay casi 1.000 saladitas en la Argentina. Por ahí el del comercio es el fenómeno más conocido y el más cercano a todo el mundo, que sabe que compra en un lugar donde
no tiene ticket y a veces en una feria o en una manta, o en un mantero que claramente Sí, claro. sabés que es ilegal. Pero hay 90.000 vendedores ilegales. El fenómeno de las saladitas ha sido que, o los manteros ha sido que se han ido corriendo los más grandes, los más visibles. Lo único que pasa es que se van trasladando. Cuando la Cámara de Comercio o CAME miden esos fenómenos, lo que les pasa es que, bueno, sale o se achica la feria de la salada y lo que pasa es que crece en el municipio de al lado, ¿no? Sí, sí, claro. Claramente, se van como trasladando. ¿Quiénes son los que más evaden? Escuchá esto. Construcción, inmobiliarias y comercio. El 65% del total es evasión. Ese es un cálculo que hizo Nadine Argañarás hace unos años y la verdad es que hoy son los mismos sectores los que mira el gobierno y los que se miraban en la gestión anterior también, de donde sabés que hay un foco de evasión. Hay como un volumen de evasión, digamos, en el comercio lo que pasa es que quizá porcentualmente se va relativamente poco, el peso del sector es tan grande, está tan difundido, que es enorme la plata Ahora, hay que se lugares termina donde evadiendo. la evasión ya es parte de la costumbre y todo el mundo la toma con naturalidad. Vos te compras una casa. Sí. Todos saben que vos vas a escriturar por menos. Sí. Yo he tenido discusiones diciéndole yo al tipo, escrituren por lo real, ¿me entendés? Pues vos te imaginás, yo no puedo escriturar por menos ni un chicle. Están todos esperando que lo haga para cagarme. Entonces, ahora, los escribanos autorizan eso, que yo creo que se supone son los tipos que dan fe de que la operación es legal. O sea, los tipos que dan fe... Bueno, porque todos van a pagar menos en esa cadena, finalmente. Bien, pero los tipos ese que tipo va a pagar menos de ganancia por sus honorarios. El tipo que da fe de que la operación es legal avala una ilegalidad. Avala una ilegalidad, sí. Admite una ilegalidad ahí porque finalmente le va a convenir porque se va a ahorrar un porcentaje de ganancias de esa plata que está en el camino. ¿Cuánta gente tiene una propiedad alquilada en la Argentina? ¿Cuántos alquileres hay declarados? Sí, claro. Cero. Claro, mucha gente no los declara, claro. Nadie declara una propiedad alquilada. Acá vamos a hablar un poco de otro fenómeno de evasión o de fenómenos de evasión más nuevos o menos contados que tienen que ver con el campo específicamente, ¿no? Mirá, 60.000 millones de pesos es lo que... ¿Evade la carne? Evade desde que sale la vaca del campo hasta que sale un kilo de milanesa de la carnicería. ¿Qué es lo que pasó ahí? Mira, la AFIP empezó a cruzar los datos de cuántas cabezas de ganado tenía liquidadas AFIP porque se mataban y le pagaban el impuesto y pasaban a la cadena siguiente y cuántos tenía el SENASA. La inconsistencia era impresionante. Entonces le dijo al SENASA, bueno, pongámonos de acuerdo. Acá no se mata una vaca en un matadero, un matarife no puede matar una vaca si vos, SENASA, no le das autorización hasta que no me haya pagado a mí el IVA por anticipado. En un año casi se duplicó lo que facturaba ese sector. No había el doble de vacas en la Argentina, claro, un año obvio, para el otro. Lo que pasó es que se pasaron al blanco. Pero mirá lo que pasa ahora. Claro, esa cadena estaba toda en negro. Desde el productor que le vendía de manera directa, el matadero, la industria o el carnicero. Claro, ahora el matarife quedó ahí, atrapado, digamos, ¿no? Tiene que pagar por anticipado. Tiene que pagar IVA antes. Claro, ya declaró la compra, tiene que declarar la venta. Claro. De esa industria salen las ventas de carne a 150.000 quits. 150.000 quits. 30.000 son carnicerías. El resto, nadie sabe quiénes son y que compraron carne. ¿Cómo nadie sabe quiénes son? ¿Sabés qué es lo que qué es lo que están investigando que está pasando? Que en realidad los frigoríficos le están entregando facturas o inventando facturas a NNs, facturas truchas, de compras truchas, para después entregarle la carne a las carnicerías o a los supermercados en negro. Tienen liquidada la facturación, la plata les va a entrar igual. Les va a entrar desde la carnicería o desde el supermercado, en negro vuelve la plata. Pero así, ese que vende sigue siendo un monotributista. Entonces... Bien. Facturas truchas. Y también decíamos ahí que hay 8.500 en la soja. Ustedes lo contaron muy bien el año pasado. Esta cosa de que se calcula que hay 1 millón de toneladas de soja que exporta Paraguay, que en realidad
son soja argentina. Sí, sí, que se vende por Paraguay. Que se vende con bandera paraguaya. Sale por Argentina, pero con bandera paraguaya. Pero con como exportación paraguaya. Y después, las facturas truchas. Este es el fenómeno que más atención le están poniendo en todos lados, porque básicamente es como el fenómeno más nuevo y más difícil de controlar. Lo cerrás hoy y mañana se abre otro. Son las usinas de facturas. Vos inventás un quit, generás un quit y empezás a emitir facturas durante 6 meses por millones de pesos y después cerrás antes de que te cierre a vos el balance y demás. Esas facturas quedaron ahí y les sirven a un montón de tipos que te las compran. La factura, ahora, claro, que las compran para evadir IVA y ganancias. Lo que encontró la AFIP en el último año de eso son 25.000 millones de pesos que facturaban una serie de quits que pasaron a facturar 500 millones. O sea, había 24.500 que eran 24.500 millones de pesos que eran truchos. El dilema de eso es que abren hoy, que cierran uno hoy y esa misma persona abre un quit mañana. Y se esconden tratando de usar IPs de otros lugares. Entonces se generan las facturas para evitar el allanamiento. La AFIP tiene registrado que, claro, que salen facturas para una pyme de Argentina desde Finlandia o desde cualquier lado. Mirá qué lindo esto, evasión VIP. El 50% de los countries paga impuestos como si fuera un baldío. Sí, en la provincia de Buenos Aires pagan como si fueran una tierra rural. Tiene parte de responsabilidad la provincia en lo que demora en registrar ese proceso. ¿No hay un catastro de la provincia? Pero el tiempo que se toma para aprobar todo ese proceso es enorme, puede pasar más de 10 años. Ahí tenemos el ejemplo de uno específicamente, que es Costa Esmeralda, por ejemplo, que es un country conocido de Pinamar, y ahí tenés, por ejemplo, que pagan 10 veces menos de lo que deberían. En ese mismo esquema de buscar evasión VIP trucha, hay 35.000 embarcaciones sin declarar. ¿Cómo me estás jodiendo? Sí, en toda la provincia de Buenos Aires había algo así como 10.000 barcos declarados. 35.000 barcos sin declarar, es Dunkerque. Hace falta Churchill convocando a la Marina para que todos los 35.000 barcos tomen Brasil. Sí, más o menos. Y lo tomamos, nos quedamos hasta Bahía. Nos alcanzan para llegar en fila más o menos hasta Bahía. Claro, pensá que... No puede haber 35.000 barcos sin declarar? ¿Sabés cuál es el fenómeno más importante acá? Que acá no se cruzan datos de nada con nada. Está bien, pero entonces, existe una asociación. Un tipo puede tener un barco. Hay un secretario de barcos, alguien que se encargue de los barcos. Está la prefectura. No, pero alguna administración civil que se encargue de los... No, específicamente no. Pero lo que... ¿Cómo no va a haber si hay barcos? Alguien tiene que manejar los barcos. ¿Quién les toma la prefectura les da los papeles, me parece. Pero no... ¿Vos no pagás impuestos cuando tenés un barco? Sí, pero lo tenés que registrar. Claro, ¿y qué haces? Te lo compras y no lo registras nunca. Y cuando te para la prefectura, lo que te pide es como si fueras en el auto. Vos me entendés que no puede haber 35.000 barcos sin declarar, es un delirio total. Sí, pero eso es solamente la provincia de Buenos Aires. Vos decís que hay más, en realidad. Seguro que hay muchísimo más que eso, seguro que hay muchísimo más que eso. Bufret, el negocio de vender en negro, contame. Claro, porque acá es cierto que... No puedo creer que haya 35.000 barcos, me quedé tildado ahí, 35.000 barcos. Sí. Vas a hablar toda la semana de los 35.000 barcos. Mañana en la radio. Pero acá hay una cosa que tenemos que pensar, claro, que hay muchos que evaden por la avivada, hay mucho que evade por subsistencia y hay una presión tributaria y una presión del volumen de impuestos que pagan los que pagan enorme. Sí. Enorme. Yo sé. Sí, yo también. Yo sé. Yo soy gran contribuyente. Tengo ahí una categoría que es como una cocarda de boludo que te ponen, que se llama gran contribuyente cuando pagás más que no sé cuánto. Claro. Bueno, ahí va el boludo. Y si vos ves esa lista, probablemente... Vas a la FIP y te dicen, mirá, acá está el boludo. Este cayó como gran contribuyente. Lo que probablemente te pase es que cuando veas esa lista te vas a encontrar con que un montón de tipos que tienen mucha plata no están en esa lista. No están en esa lista, eso seguro, sí, claro. No están en esa lista. Sí. Pero bueno, ahí el negocio del negro, ¿no? El punto es que si sos un comercio y el 10% de las ventas, el 10% de tu facturación lo pasás a negro, la ganancia de tu empresa, de tu negocito, aumenta un 40%. ¿Por qué? Claro, porque... Momento, niños, aprendan a evadir, clases con Cecilia Buflet. Claro. Anoten, ustedes tienen un kiosquito y venden un caramelo. El 10% de los caramelos que vendan... Venden 10 caramelos. ¿Un caramelo? Un caramelo cada 10
no lo declaren. ¿Y cuánto ganan? ¿4? Claro, van a ganar 40% de lo que ¿Pero y por era qué la te da ganancia. esa cuenta? Bueno, esa 40% te aumenta la ganancia, no ¿Por qué? 4 caramelos. Por la presión que tiene cada caramelo que vos vendés de impuestos, por la cantidad de impuestos que vos te quedás en el bolsillo cada vez que no facturás la venta de este vaso de agua, que en muchísimos de los casos es del 50%. Vos estás pensando hoy en un impuesto, ¿no? O en el IVA. Claro, no pensás en todos los impuestos Pero en juntos. realidad, cuando yo te vendo este vaso de agua a vos, voy a pagar el IVA, pero va a estar el IVA en el medio, pero además va a estar lo que yo pago de ganancias, va a estar lo que pago de ingresos brutos, va a estar va a estar toda esa cadena. Entonces, si yo... En el fondo lo que te estás ahorrando es más que el impuesto ese nominal de... Claro, exacto, es mucho más alto que ese 21%. Y ahí está donde está, digamos, la gran tentación o el negocio. Lo que también algunos me explicaban es que en Argentina toda la carga de los impuestos está cuando se factura. En los países más desarrollados muchas veces el peso de los impuestos está en ganancias. Claro. Entonces, vos no tenés tanta tentación a evadir la facturación, el impuestazo te va a caer después, ¿no? Señores, hablando de economía en negro, en este caso aportes truchos. Bueno, saben que hay un escándalo con aportes en la provincia de Buenos Aires. En verdad, esto es así, es cierta la denuncia, hubo aportes truchos en la elección de la provincia. Lo interesante para plantear el tema, que no vuelve menos culpable la provincia de Buenos Aires, La provincia de Buenos Aires en este caso fue culpable. Es que todos lo hacen. A ver, para decirte de alguna manera rápida, del 83 para acá todos los partidos usaron plata en negro, todos usaron guita trucha para financiarse. Son muy, muy poquitas las excepciones. Y mira,